Muy buenos días, es un placer para nosotros de nuevo estar con todos ustedes acá en nuestros webinars de Processix. Nos encanta compartir con nosotros el conocimiento y tener este espacio, así que hoy vamos a tener una presentación interesantísima acerca de SAFET. Esta presentación nos la va a dar nuestro ingeniero César Zuluaga. César es ingeniero electrónico, tiene más de 11 años de experiencia. Es especialista en gerencia para es especialista en gerencia para ingenieros y tiene muchísimos certificados. Sacamos solamente los más importantes para el día de hoy, que es certificado en Scrum Master, en DevOps, en CMMI Agile Coach y SAFe. Así que vamos a tener una mañana muy interesante, un ratico de 8 a 9 de la mañana hora Colombia, a todos nuestros invitados de Colombia y del exterior que veo por aquí de varios países. Gracias por sacar el espacio y a César, gracias a ti también por compartir esta experiencia con nosotros. Así que son todos tuyos, bienvenido y muchas gracias, César. César, por favor, quítale el mute al micrófono. Sí. Listo, gracias. ¿Ahí me escuchas bien? Está perfecto, sí, gracias. Listo, perfecto. Entonces, hoy nos tiene convocados en este espacio hacer una revisión de la metodología de escalamiento SAFe de este framework. Entonces, vamos a dar, digamos, como por decirlo así, un paseo, porque este es un framework bastante extenso. Entonces, vamos, digamos, como a mostrar algunas cosas en las cuales por el tiempo no vamos a poder entrar en detalle, pero el objetivo del espacio es que nos llevemos, digamos, un brochazo de lo que es este marco de escalamiento y cómo lo podemos utilizar en las organizaciones. Listo, entonces, para empezar, nos hacemos la pregunta de qué es SAFe. Entonces, aquí quería, digamos, contar un poquito empezar, digamos, como hablarles un poquito de historia. Entonces, a lo largo de los años ha habido alrededor de unas 5 revoluciones. La primera de ellas fue la revolución industrial, por allá en 1771. Después vinieron otras revoluciones, la revolución de la máquina a vapor, la revolución de los ferrocarriles, luego las revoluciones del aceite, del acero, hasta llegar a la revolución digital, que es la revolución en la que estamos hoy en día. En esa revolución digital ha ocurrido cosas como la invención del Internet, ¿cierto? Por allá en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y por allá en 2001, los gurús, ¿cierto?, del desarrollo del software se reunieron para consignar lo que conocemos como el manifiesto ágil, y fueron esos momentos en los que empezó a surgir el agilismo. Producto, digamos, de esa era digital que llamamos, ¿cierto? Que ya, digamos, ha tenido ciertas evoluciones y hoy en día, digamos, ya hablamos de cosas como metaversos y demás, se empiezan a integrar, digamos, todas estas prácticas ágiles al mercado. Por allá conocemos entonces lo que es Scrum para trabajar a nivel de equipos, pero cuando ya queremos ir a la organización nos quedamos cortos y debemos hacer algo adicional, ¿cierto? Entonces, los gurús también de la economía nos dicen que las empresas que van a marcar la pauta económica a nivel mundial son aquellas que tienen la capacidad de escalar software. Entonces, por eso vemos diferencia entre lo que era, digamos, la industria tradicional y manufacturera, y vemos unos números muy distintos entre lo que son sus ingresos económicos. Por poner un ejemplo, hoy en día la capacidad que tiene Tesla es mucho mayor a la que tiene Ford, viendo que Ford era una compañía que usualmente facturaba muchísimo más que estas empresas de tecnología, pero hoy en día las empresas de aplicaciones, digamos, marcan la tendencia, y una de sus características es que tiene la capacidad de escalar software. No obstante, digamos, hemos obtenido ciertas técnicas, como lo que es Kanban, por ejemplo, que diseñó por allá Toyota en la década de los 50, lo que es Lean, y lo que es Six Sigma, ¿cierto? Entonces, con Lean, con Kanban, lo que hacemos es gestionar el flujo de trabajo,
es una palabra japonesa que significa etiqueta visual. Con Lean lo que hacemos es aumentar la efectividad de los procesos disminuyendo los desperdicios que podemos tener en los mismos. Entonces, todo, digamos, este boom tecnológico, todo este boom de escalamiento, también tiene en cuenta todas esas cosas que se han trabajado en el pasado. Entonces, específicamente esas son las prácticas ágiles que tiene en cuenta SAFe. Pero dando una definición de lo que es SAFe, SAFe es un marco de escalamiento que permite escalar el agilismo en la organización. Entonces, esa es una diferencia, digamos, bien cuantiosa con lo que es el agilismo tradicional o lo que es Scrum, por ejemplo, que ya tenemos esa capacidad de vincularlo a las necesidades organizacionales y adicionalmente incorporarlo en toda esa gestión que viene desde el portafolio. ¿Listo? Entonces, este es un marco que nos permite integrar esos principios que mencionamos, como lo que es Kanban, como lo que es Lean, como lo que es DevOps y demás. Entonces no son prácticas ágiles aisladas, sino que son prácticas ágiles que ya incorporamos a la gestión de este framework como tal. Hablando de los beneficios obtenidos por los negocios, principalmente esta encuesta se enfocó en Estados Unidos y obtenemos, digamos, 4 resultados importantes. Entonces, tenemos en cuanto a el time to market, estos negocios que aplicaron este framework fueron 50% más rápido respecto a lo que eran antes de implementar SAFe. Con relación a el engagement, tenemos un 30% más de motivación de los empleados, mayor felicidad a la hora de aplicar digamos, este framework, ya que uno de los puntos es la motivación intrínseca de los empleados. Entonces es un punto que se incorpora al framework de SAFe. En cuanto a productividad, tenemos un 35% más de productividad. En cuanto a la calidad o reducción de defectos, un 50% más de calidad en cuanto a este componente. Y este es un punto bien importante porque SAFe nos habla de la disminución de la deuda técnica. ¿Listo? Digamos, yo les quería hacer un paseo aquí un poco rápido porque en siguientes puntos de esta presentación vamos a hablar de algunos de estos elementos. No los vamos a trabajar en detalle como tal porque, como les mencionaba, SAFe es un marco bastante extenso, es muchísimo más extenso que Scrum. Entonces tiene una serie de componentes que solamente hablando de uno como tal nos podemos gastar muchísimo tiempo. Pero lo que les quería denotar, digamos, como en esta big picture, es, digamos, como dar un vistazo general de lo que es SAFe. Entonces, en SAFe podemos tener varias vistas. Podemos tener la vista de Essentials, podemos tener la vista Large y podemos tener la vista Full. Esta vista que yo les traigo a colación es la vista Full, porque quería, digamos, que viéramos de manera somera todo lo que compone SAFe. Entonces, principalmente, como les mencionaba, ya incorporamos a la organización en cuanto a la gestión que hacen los equipos. Entonces, empezamos por unas necesidades organizacionales que van a venir de la parte superior de la compañía, ¿cierto? Si es que tuviéramos que hablar de una jerarquía como tal. Entonces, en esa parte superior vamos a tener lo que son los dueños de las épicas y los arquitectos empresariales. Entonces, en esa parte superior, ellos van a dictaminar un componente estratégico, el cual va a alimentar ese portafolio, que a su vez, digamos, va a tener también un alimento proveniente de lo que son los directivos y stakeholders importantes de la compañía. Aquí quiero denotar una diferencia importante con respecto a lo que trabajamos tradicionalmente, y es que estas épicas a este nivel no son las épicas que conocemos. Estas son iniciativas de negocio. Entonces, estamos en una parte, digamos, muy superior, en donde esas iniciativas de negocio van a alimentar un portafolio que lo vamos a trabajar en un Kanban. Listo, entonces acá ya Kanban hace parte del framework como tal y no está aislado. Adicionalmente, aquí, digamos, la visión económica es muy importante, entonces por eso se deben definir unos
límites de presupuesto que van a servir para que esa gestión sea lo más alineada al negocio posible. Aquí SAFe también ya nos habla de un concepto de habilitador, que tampoco lo mencionábamos antes. Entonces estos habilitadores van a ser esos componentes técnicos que van a permitir que esos componentes de negocio se puedan llevar a cabo, y la manera como lo vamos a medir es a través de unos KPIs de solución. Listo, aquí estamos en una capa muy arriba, en donde aquí básicamente estamos gestionando un portafolio para que luego, ya a través del equipo de solución, nosotros podamos llegar a lo que es un backlog de solución. Ese backlog de solución lo vamos a trabajar a través de un tren de solución. En ese tren de solución vamos a agrupar lo que denominamos los ART o Agile Release Train. Esos Agile Release Train son los que nos van a gestionar el backlog a nivel de programa. Y ahí tenemos en cuenta dos componentes importantes, que es que siempre estamos centrados en el cliente y podemos utilizar una metodología como lo es Design Thinking para poder descubrir ese backlog o esa ideación necesaria para nosotros gestionar ese programa como tal. Cuando ya bajamos un poco más de ese programa, entonces ya vamos a lo que son la ejecución de esos ART. Entonces, la ejecución de esos ART o Agile Release Train, en los cuales también tenemos los conceptos de DevOps, vamos a utilizar la metodología de Scrum para nosotros poder ejecutar una metodología iterativa e incremental a través de un timebox que usualmente es de 3 meses. Ese timebox puede ser entre 8 y 12 semanas y se va a configurar a través de un pay planning, que luego lo vamos a detallar un poco más, en donde luego vamos a hacer una presentación, ¿cierto?, a los dueños o a las personas que le debemos hacer la presentación de esa construcción, de esa solución que debe ser sistémica, para de esa manera ir construyendo esa solución. Entonces, esto, digamos, es un brochazo rápido de lo que es SAFe, porque entrando en cada uno de los puntos, o sea, podemos hablar supremamente ampliamente de lo que es cada uno de los puntos, pero quería mostrarles como un paseo acerca de lo que es SAFe y de los componentes que tiene, ¿cierto? Entonces vamos a continuar por acá, revisando cuáles son los principios de SAFe. Antes, digamos, de hablar de los principios de SAFe, quería denotar que SAFe utiliza los mismos principios del manifiesto ágil. ¿Listo? Entonces, aquí SAFe hace una reutilización de los principios que conocemos de Scrum, mencionando algunos de ellos. La mejor medida del progreso es el software funcionando. Otro que nos menciona maximizar la cantidad de trabajo no realizado y demás. Todos estos componentes son utilizados por SAFe, pero no los menciono acá en este punto. Los principios de SAFe como tal, entonces tenemos en primera instancia tener una visión económica. Entonces, se deben definir unos límites de presupuesto para que esa visión económica se irradie a través de la ejecución de los Agile Release Train, ¿cierto? De esos trenes que nos van a permitir desplegar esa solución. Aplicar pensamiento sistémico. Entonces, para SAFe es muy importante tener una visión sistémica, y SAFe nos dice, si usted mejora algunos de los componentes, no necesariamente está mejorando el sistema. Usted tiene que mejorar todos los componentes como tal que hacen parte de esa visión sistémica. De ahí que nosotros en SAFe no tenemos reviews, o sea, se llaman System Demo, porque en esos System Demo es donde ese equipo de solución le va a presentar a ese Product Management lo que está ejecutando a través de los distintos sprints. Listo. El tercer principio que tenemos es asumir variabilidad, preservar las opciones. Entonces,
es importante tener en cuenta esa variabilidad a la cual nos podemos enfrentar cuando estamos ejecutando estos ART, ¿cierto? Entonces, SAFe nos habla de que uno no debería tener una sola opción de diseño. Entonces, es importante tener varias opciones de diseño para poder mitigar esa variabilidad y preservar las opciones a las cuales nos podemos enfrentar y las opciones que nosotros podemos elegir para poder determinar unas soluciones que sean mucho más costo eficientes. El cuarto principio nos habla de construir incrementalmente con rapidez. Entonces, es importante ya aplicar también el concepto de velocidad, ¿cierto? No solamente de adaptación, sino el concepto de velocidad, y esto lo podemos hacer con base en lo que nos dictan los preceptos de DevOps, ¿cierto? Entonces, DevOps, a través de la automatización y a través de la entrega continua, del despliegue continuo, nos permite construir con mayor rapidez. Entonces, importantísimo a la hora de implementar SAFe, que vamos de la mano con DevOps, ¿cierto? Entonces, DevOps también nos invita a la automatización y a la entrega continua de software funcional. Visualizar y limitar WIP, reducir y gestionar las colas. Entonces, es muy importante el tema de gestionar el WIP. Entonces, Kanban nos ayuda a eso. El WIP es ese Work in Progress que nosotros tenemos durante la ejecución de los sprints. Y es importante hacerlo visual para nosotros poder reducir y gestionar esas colas que se pueden originar. Entonces, la indicación acá es que las colas grandes no son deseables porque hace que haya muchísima variabilidad. Entonces, llevándolo a términos prácticos, cuando estamos en un banco, para un banco no es deseable que su cola sea muy larga. Entonces, hay que gestionar esa cola y reducirla al máximo para que nosotros podamos limitar ese WIP. Ese es el principio número 6. El sexto nos habla de una evaluación objetiva con base en hitos. Entonces, en SAFe nosotros establecemos unos hitos importantes para poder hacer una evaluación con base en esa definición que tiene que ir alineada a la estrategia. El séptimo principio nos habla de aplicar cadencia, sincronizar con planeación transversal. La cadencia es muy importante. SAFe lo menciona en distintos ámbitos, cadence, en donde la cadencia la logramos, por ejemplo, con un evento que lo vamos a mencionar más adelante, que es el PI Planning, ¿cierto? Y esa planeación transversal que hacemos con los distintos equipos, o que también lo podemos denominar como planeación cross-funcional. El siguiente principio es desbloquear la motivación intrínseca de los trabajadores. Entonces, la motivación va a ser, digamos, también un componente importante, y SAFe por eso le dedica, digamos, un principio a este punto, debido a que los trabajadores deben estar motivados para poder llevar su labor a cabo de la mejor manera, y lo hacen a través de un empoderamiento, de una autonomía que se les dé para que ellos tomen las mejores decisiones, y de ahí que está marcado que las mejores decisiones de innovación y de los equipos han venido precisamente de los equipos, ¿cierto? No de los directivos. El noveno principio que tenemos es descentralizar la toma de decisiones, y cuando trabajamos con equipos distribuidos esto sí que es cierto. Entonces, no todas las decisiones deben ser tomadas a través de la dirección, sino que existen normas que permiten a las distintos branches poder tomar ese tipo, poder tomar decisiones. Entonces hablamos de que las decisiones centralizadas deben ser esas decisiones que se toman de manera poco frecuente y que tienen un alto impacto económico. Y esas son decisiones que se dan de manera esporádica. Entonces, las decisiones centralizadas pueden estar relacionadas, por ejemplo, con una escisión de una compañía, la contratación de empleados, pero otras decisiones a nivel técnico podrían ser decisiones descentralizadas que no siempre tengan que ir a la organización, o digamos a la centralización de la organización para poder tomar ese tipo de decisiones. El siguiente principio es organizar alrededor del valor. Y SAFe nos habla mucho del stream value, o cómo nosotros podemos gestionar a través de la generación de valor que nosotros le podemos proporcionar a nuestros usuarios.
¿cierto? Entonces de ahí que la cadena de valor va a ser un componente fundamental y que también lo tenemos que marcar en lo que es la gestión de la ejecución de lo que nosotros vamos a entregarle a nuestros clientes. Listo. Entonces, el siguiente valor que o los valores que les quiero transmitir de SAFe son los siguientes. Entonces, en primera instancia tenemos lo que es la alineación, ¿cierto? Cómo nosotros nos alineamos con el negocio. Entonces, ahí el Pay Planning da mucha alineación, ¿cierto? Este evento como tal va a ayudar a que haya mayor alineación. Adelantándome un poco, el Pay Planning o Program Increment es una ceremonia en la cual hacemos una planeación que usualmente es trimestral. Listo. La transparencia, entonces aquí volvemos a hablar de uno de los principios de Scrum, en los cuales toda esa gestión debe ser transparente y Kanban apoya este punto, ¿cierto? Este punto de transparencia para que todo lo que nosotros estamos gestionando a nivel de portafolio, a nivel de solución, a nivel de programa, sea transparente para todos los empleados y para todos los usuarios. Construcción con calidad, entonces hablamos de disminuir la deuda técnica, ¿cierto? Entonces la disminución de la deuda técnica va a ser un componente que siempre tenemos que gestionar y en los momentos de inspección y adaptación es uno de los puntos que siempre deben ser revisados. Program Execution, entonces hablamos de que la ejecución del programa va a ser un componente importante y en términos prácticos ya en la ejecución lo hacemos a través de esos trenes, de esos Agile Release Train, en donde nosotros vamos a ir liberando todo lo que a nivel de programa definimos. ¿Dónde lo definimos? En el Pay Plan. Esa es la planeación, en donde se hace una planeación a nivel de programa. Hablando de la construcción cross-funcional que la mencionamos de manera somera hace unos minutos, entonces mencionamos de que tenemos múltiples equipos en donde esos múltiples equipos van a estar organizados a través de un Agile Release Train o esos trenes de releases. Entonces, este es un concepto también adicional porque es una de las maneras como nosotros logramos escalar también Scrum. Scrum nos habla básicamente de equipos, pero equipos que no están trabajando de manera mancomunada en pro de un mismo Product Backlog. Aquí tenemos también una diferencia sustancial. Y básicamente, cuando tenemos distintos equipos, esos equipos están haciendo, digamos, todo el ciclo de desarrollo de software. No obstante, estos equipos tienen que tener una integración para que eso que ellos están ejecutando de manera independiente se pueda ver reflejado en un incremento de producto relacionado con un mismo Product Backlog. Entonces, este es un punto que en términos prácticos es bastante complejo de gestionar, es uno de los retos que se tiene a la hora de escalar Scrum, porque nosotros tenemos varios elementos que deben ser cruciales para que esto funcione de una manera adecuada, como lo es la comunicación, como lo es la integración a nivel técnico y a nivel de arquitectura, en donde todos estos pasos que estoy mostrando acá, por mencionar uno, el build, que es un punto importante, nosotros lo podamos integrar, ¿cierto? Entonces, si tenemos 5 equipos, ¿cómo integramos la gestión de esos 5 equipos para que ese único Product Backlog que nosotros tenemos lo llevemos a cabo de una manera adecuada? Entonces, SAFe nos habla que estos equipos deben estar conformados entre 5 y 11 personas, cada uno de estos equipos. Los trenes de release deben ser entre 5 y 2 equipos. Dice SAFe, o sea, más de 2 equipos es algo supremamente complicado de gestionar, ¿cierto? Entonces, digamos, esos trenes deben estar conformados por no más de 12 equipos, ¿cierto? Y muy importante que todos tengan una visión común, y esa visión común la logramos a través de ese Program Backlog. Y aquí, con este punto, también llevamos a cabo uno de los valores de SAFe, que es el de la alineación. En SAFe tenemos unos roles, ¿cierto? Que
es importante marcarlo, o estos roles del Agile Release Train. Entonces, el primero de ellos es el Release Train Engineer, y este rol es el importante, o RTE, como lo conocemos, digamos, en términos prácticos en SAFe. Este rol es el Scrum Master jefe del tren. Entonces es quien va a estar guiando ese tren en términos de comunicación, es quien nos va a permitir facilitar lo que vamos a denominar como Scrum de Scrum. Entonces es quien va a reunir a los distintos Scrum Master para que haya alineación. Tenemos el rol de Product Management. Este rol, él es el dueño del Program Backlog, entonces es quien va a estar en ese Pay Planning, Program Increment Planning, definiéndolo y priorizándolo, ¿cierto? Entonces, hasta aquí va a ser como una función análoga de lo que tradicionalmente conocíamos del Product Owner, porque aquí el Product Owner ya está a un nivel más bajito, que es a nivel de equipo, pero a nivel de programa es el Product Management quien gestiona este backlog. El tercer rol que tenemos es el arquitecto de sistema, ¿cierto? O ingenieros, en donde ellos van a proveer la arquitectura y van a guiar técnicamente al equipo en cuanto a lo que se definió a nivel de solución. El siguiente rol que tenemos es el System Team, y este equipo, digamos, provee procesos, herramientas, soluciones, integración, validación frecuente con el cliente. Este equipo es quien le hace la presentación a ese cliente, a ese Product Management de ese backlog que ellos están construyendo en los Agile Release Train. Tenemos los Business Owners o dueños de negocio. Ellos son los stakeholders principales del Agile Release Train, y ellos son también quienes van a conformar, digamos, esas iniciativas que van a provenir de la capa organizacional o de esa arquitectura organizacional de la compañía. Bueno, y en SAFe tenemos unos eventos que van a ser los conductores de ese tren, ¿cierto? Que van a ser los conductores de ese ART. El primero de ellos es el Pay Planning o Program Increment Planning, y esta básicamente va a ser una planeación que toma entre 8 y 12 semanas, es lo que recomienda SAFe. En términos prácticos, lo que hemos evidenciado con algunos clientes es que esta planeación se hace cada 3 meses. Es una planeación a nivel de programa en la cual nosotros vamos a definir con todos los equipos. Es una planeación cross-funcional en donde se va a demarcar lo que se va a construir, ¿cierto? En esos 3 meses subsiguientes. Esta planeación nos permite tener cadencia, validación a nivel de programa con el cliente de eso que se quiere desde la visión y desde la misión de la compañía. Entonces también es un evento que permite la alineación, que permite la cadencia, y es un evento que se hace con una cantidad de personas que usualmente se lleva en 2 días. Entonces son 2 días los que le toman a los equipos llevar a cabo esta grande planeación que tenemos a nivel de programa. El siguiente evento que tenemos es el System Demo. Entonces, haciendo una analogía con lo que es Scrum, este es el Review. Entonces, SAFe nos habla de que ese System Demo debe mostrar, ¿cierto?, una demostración a nivel de sistema. Listo, no es una demostración a nivel de equipo o a nivel, digamos, de lo que genera el incremento de producto de uno de los equipos. No, aquí se hace una demostración al cliente de manera funcional, de tal manera que el cliente pueda decir, uy, no, ven, cámbiale este parámetro, pongámosle esto acá, pongámosle esto allá, calculemos esta tasa de manera diferente, ¿qué pasa si yo ingreso este parámetro de esta manera? Entonces, de esa manera, el cliente puede hacer una validación funcional de ese sistema que le está entregando el equipo, ¿cierto? Ese System Team. Tenemos unos puntos de integración, ¿cierto? O iteration points, ¿cierto?
Lo que pasa es que en los iteration points también hacemos integración, entonces por eso lo coloqué de esta manera. Y básicamente son esos puntos en los cuales nosotros ejecutamos todo, digamos, como el proceso de plan, define, check, todo, digamos, ese plan en el cual nosotros estamos haciendo una iteración análogo como al sprint en Scrum. Y básicamente nos permite también la integración entre los distintos equipos que componen ese ART. Listo, entonces el siguiente evento que nosotros tenemos es el PO Sync. Básicamente aquí hay una sincronización de estos Product Owners en donde ellos van a alinearse con el Product Management. O sea, a nivel de equipos nos alineamos con eso que nos dictamina el programa y con eso que nos dictamina la solución y la visión de la compañía. Entonces, esta ceremonia o este evento se lleva a cabo usualmente una vez en la semana y está liderado por el Product Management. El siguiente evento que tenemos es el Scrum de Scrums, en donde se reúnen todos los Scrums para hablar acerca de lo que es la interacción de sus equipos, ¿cierto? Y que haya una comunicación acerca de lo que está pasando en cada uno de los equipos. Digamos, es un espacio que es liderado por el RTE y en donde es un evento como tal que es importante que se realice una vez a la semana. Tenemos lo que es inspección y adaptación, entonces aquí hacemos una analogía con lo que es el mundo Scrum y tenemos lo que es una retrospectiva, en donde básicamente analizamos desde el punto de vista de procesos, herramientas, comunicación, técnica, metodología, prácticas ágiles, cómo podemos mejorar, cómo nos podemos adaptar. Entonces, aquí también podemos utilizar lo que son los eventos de Kaizen, ¿cierto? En donde nosotros podemos tener una mejora continua. Aquí cumplimos también con uno de los puntos de mejora continua. Y aquí se pueden utilizar herramientas que ya SAFe las incorpora, como lo que es el diagrama de Ichikawa, lo que es el diagrama de causa-efecto, lo que es el Pareto, para nosotros poder hacer una inspección de cómo estamos desarrollando ese incremento de producto y poder tener una adaptación que es el punto más importante del cual nos habla el agilismo, la adaptación, más no la velocidad. La adaptación va a ser, digamos, el componente más importante sobre el cual vamos a hablar en agilismo. Y estos eventos pues tienen unos beneficios importantes, entonces hablando rápidamente de ellos, en el PI Planning logramos tener una comunicación cross-funcional con los equipos, podemos tener una alineación con el negocio, ese es un componente del cual nos habla SAFe en uno de sus valores, podemos identificar esas dependencias que existen en el ART, ¿cierto? Y habilitar la colaboración entre los equipos. También cómo nosotros relacionamos la demanda con la capacidad, esto digamos también va a ser bien importante, cómo nosotros vamos a limitar ese work in progress, haciendo de que no tengamos largas filas, ¿cierto? De que podamos gestionar esas filas de la mejor manera y podamos disminuirlas. Con relación al System Demo, tenemos múltiples beneficios como es presentar soluciones efectivas de software funcional más que de documentación. Entonces aquí también, digamos, tenemos un cambio de paradigma. Tener esa validación frecuente del cliente y una validación funcional que también le permita a él tener una visión de producto. En cuanto a los iteration points, garantiza que haya una integración de la solución, una integración frecuente que se debe dar de esa solución, que podamos tener una visión sistémica, ya que no estamos viendo por silos. Entonces, SAFe menciona mucho, digamos, este componente. No tenga una visión de silos, tenga una visión del sistema. Adicionalmente, sincroniza el ART, el Agile Release Train, o esos trenes de releases. Nos permite identificar fallas de una manera oportuna, nos permite anticiparnos a algo que pudiese, digamos, materializarse en un ambiente en producción. Con respecto al evento de Scrum de Scrums, visibiliza esos impedimentos que nosotros podemos tener,
¿cierto? A través de un Kanban. Kanban es una palabra que significa etiqueta visual, entonces permite visualizar eso que nosotros estamos gestionando en nuestro flujo de trabajo. Es facilitado por el release, por el RTE, como lo mencionamos previamente. También es una sincronización que se da usualmente de manera semanal, entonces permite que esos Scrum Master estén mucho más alineados con esa visión que les va proveyendo el RT o este ingeniero, ¿cierto? El ingeniero pues de los trenes. El POSync nos proporciona visibilidad de ese progreso que vamos teniendo, adicionalmente esos cambios de alcance que pueden surgir, ajustes de prioridad que se pueden dar. Este espacio es facilitado por el RTE o el Project Management. Es una sincronización que se hace de manera semanal y adicionalmente esta sincronización también nos permite ajustar los temas de capacidad, ya que ellos pueden visualizar desde la solución qué es lo que los equipos van a trabajar para que de una manera anticipada los equipos se puedan gestionar para autogestionar su capacidad y determinar cómo pueden moverse de acuerdo con esas soluciones que posteriormente ellos van a tener que implementar. Ok, y el otro componente bien importante que tenemos en SAFe es la agilidad de negocio. Entonces, la agilidad de negocio comprende 7 competencias, todas ellas centradas en el cliente. Entonces, Customer Centricity es un punto que se repite de manera continua en SAFe, en donde siempre nos dice, usted tiene que estar centrado en el cliente. Ese va a ser su foco, ese va a ser su centro. Entonces, muy importante que todas sus acciones estén encaminadas en ese punto. Y la primera competencia de la que nos habla la agilidad de negocio es esa solución, esa entrega de soluciones empresariales, ¿cierto? Entonces, como lo mencionamos, viene de la capa de arriba, ¿cierto? Viene de esa capa de negocio en donde se tienen en cuenta, digamos, esas soluciones que van a venir de esos stakeholders que están, pues, digamos, por allá muy arriba en esa capa en donde luego, digamos, se puede conformar ese portafolio. Y en esa solución empresarial tenemos entonces en cuenta también a los proveedores, ¿cierto? Los proveedores se vinculan en esa solución empresarial. Tenemos lo que es la gestión del portafolio Lean. Entonces tenemos 3 puntos importantes aquí, que es la estrategia y cómo nosotros vamos a financiar esas soluciones que vamos a implementar, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde va a provenir esa inversión? Esa inversión va a provenir de los dueños de la compañía, vamos a salir a los bancos a buscar. Aquí tenemos en cuenta todos esos puntos. Adicionalmente, el punto de gobierno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ser la estrategia? ¿Cómo nos vamos a alinear? ¿Cómo vamos a ejecutar? ¿Cómo vamos a optimizar las operaciones a través del portafolio? Es un punto del cual se encarga ese gobierno Lean. Y adicionalmente, esas operaciones ágiles del portafolio. Entonces, esta es otra competencia que trabajamos en SAFe. La siguiente es esa entrega de producto ágil. Entonces, en esa entrega de producto ágil, tenemos que vincular a DevOps, que nos permite esa integración continua. Adicionalmente, la cadencia va a ser un punto bien importante para la entrega ágil. Entonces, los ART son esos componentes que nos permiten tener una cadencia y poder liberar bajo demanda, ¿cierto? Y nosotros poder tener una entrega ágil y rápida de ese software funcional, ¿cierto? Y todo de igual manera como lo mencionamos, centrados en el cliente. Y aquí siempre vamos a tener una mejora continua que nos va a permitir incrementar la innovación a través de la exploración, de la integración y del despliegue continuo de software funcional. El siguiente componente o la siguiente competencia es la agilidad organizacional. Entonces, esa agilidad organizacional viene a través de una gestión de esa operación de negocios Lean de una manera en la cual, digamos, esos negocios van a tener una visión económica. Entonces, el punto económico siempre va a estar ligado a
digamos, esa agilidad organizacional en cuanto al retorno sobre la inversión, en cuanto a que efectivamente esa inversión tenga una utilidad importante para la compañía. Adicionalmente, estos equipos tienen que tener una mentalidad Lean, entonces ya Lean aquí es incorporado dentro de los conceptos que debemos manejar en SAFe, y adicionalmente la agilidad estratégica. Entonces, esta es otra competencia bien importante y que es ampliamente descrita en SAFe. El siguiente componente que tenemos es la agilidad técnica y la agilidad de los equipos. Entonces, esa construcción con calidad va a ser un punto bien importante, el cual vamos a gestionar en los ART. Disminuir la deuda técnica siempre va a ser un precepto de la gestión de estos equipos, ¿cierto? Así como ese componente en el cual nosotros vamos a estar ligados a el negocio, ¿cierto? Entonces, en SAFe también hablamos mucho de esto que ya he repetido en varias ocasiones, y es cómo nosotros estamos alineados al negocio. Y por eso hay una serie de eventos que nos van a permitir alinearnos al negocio. Entonces, esto es de lo que nos habla la agilidad técnica en los equipos. La siguiente competencia es el liderazgo, Lean Agile, y cómo los líderes de la compañía inspiran a esos equipos. Entonces, SAFe nos dice, la mejor manera de inspirar es a través del ejemplo, ¿cierto? Entonces, liderar a través del ejemplo va a ser, digamos, uno de los retos de estos líderes para poder mover, digamos, todos estos equipos, el System Team, y poder permitir de que haya un adecuado ejercicio de liderazgo que SAFe nos dice, o digamos en el agilismo, digamos, hemos trabajado en donde es más importante la confianza que el control. Entonces aquí, digamos, también hay un cambio de paradigmas en cuanto a que algunas compañías, digamos, son lideradas con unos esquemas jerárquicos del pasado. Entonces, en alguno de los puntos, digamos, SAFe menciona que hay compañías actuales lideradas con estructuras obsoletas. Entonces, por eso, digamos, el liderazgo Agile o ese liderazgo Lean Agile va a ser muy importante para que, digamos, desde esa capa directiva se pueda imprimir ese mindset Agile que nosotros queremos imprimir en los equipos. Entonces, un mindset Agile es el que acabo de mencionar, que la confianza es más importante que el control. Y en estructuras jerárquicas del pasado, digamos, era lo opuesto. Buscábamos controlar, entonces por allá esos videos que veíamos de Chaplin siempre estaban orientados al tema del control. El hombre es parte de la máquina, ¿cierto? Porque se engranaba como si fuera un piñón. Entonces, esas son estructuras jerárquicas del pasado en las cuales SAFe nos dice, no, nada que ver. El pensamiento agile es muy distinto y nosotros lo que queremos hacer es liderar a través del ejemplo, de la confianza y del empoderamiento, de la autonomía en los equipos. Y de esta manera podemos también proporcionar el cambio, ¿cierto? Ese cambio continuo que nosotros queremos en la compañía y en los equipos. Y el siguiente componente que tenemos en cuanto a competencia de agilidad de negocio es el aprendizaje continuo, una cultura en la cual nosotros tengamos una mejora continua. Entonces, aquí las herramientas que mencionamos ahora también van a ser bien importantes, herramientas como el diagrama de Ishikawa, causa-efecto, bueno, digamos todo este tipo de herramientas que son utilizadas en esa inspección y esa adaptación para que ese equipo pueda crecer de una manera continua a través de la exploración de nuevas soluciones, de la creatividad, ¿cierto? Que buscamos que esa creatividad sea parte del ADN de la organización. Adicionalmente, como esa entrega de servicios en la cual todos nos sentamos como responsables, ¿cierto? De la consecución de estas soluciones y no simplemente de un equipo como tal, sino de todos los equipos que componen ese ART. Entonces, ese aprendizaje organizacional, esa cultura de innovación y esa mejora continua va a ser entonces también una de las 7 competencias
que nos enmarca la agilidad de negocio. Entonces, digamos, esto es lo que quería contarles acerca de SAFe, que es un marco bastante extenso. Entonces, resumirlo en estos minutos es una labor bastante complicada, pero lo que quería era mostrarles un brochazo, un paseo a través de lo que es este framework que permite escalar el agilismo en las organizaciones. Entonces esto es lo que tenía presentado para ustedes. Me gustaría saber si hay alguna inquietud, algo que no quedó claro, para que lo conversemos. Genial, César, excelente, qué interesante. Bueno, como dices tú, es un vistazo, pero es un vistazo con muchísima información que nos puede permitir crecer en el entendimiento de este framework. Y como bien lo dices, es momento de preguntas, así que siéntanse libres de hacerle preguntas a César, nuestro consultor experto en este tema. Dice el señor Julio Córdoba de Costa Rica que ¿dónde has visto implementado SAFe? SAFe, digamos específicamente en Colombia hay dos casos documentados, que es el caso de Accenture, que es pues, una multinacional pues, que también tiene presencia en Colombia y también en Costa Rica. Movistar es otra multinacional que tiene implementado este framework. Y estos son, digamos, a nivel de Colombia, los dos casos documentados y que pueden extenderse a la región porque ambas son multinacionales. No obstante, digamos, le diría a Julio de que hay prácticas que se van adoptando a la gestión de los equipos. Entonces, hoy en día hay múltiples compañías que tienen, por ejemplo, Pay Planning, ¿cierto? No tienen implementado SAFe en toda su magnitud, pero sí tienen algunas prácticas de SAFe. Y es, digamos, parte de lo que nosotros hemos hecho con nuestros clientes, ir implementando algunas prácticas para que el día de mañana que ya se decidan montar en SAFe completamente lo puedan lograr. Muchísimas gracias, César. Bueno, hay un Nos puntico, pregunta, sí, qué pena, dale. no, un puntico que se me olvidó decirle a Julio. El modelo tan famoso que conocemos de Spotify tiene bases en SAFe. Entonces, es, digamos, un ejemplo bien importante hablando pues ya de lo que tenemos pues en Silicon Valley. Tenemos pues compañías como eh, lo que es Netflix, lo que es Apple, lo que es Spotify, que tiene un modelo propio, pero que basa, digamos, muchas de sus determinaciones con base en SAFe. Y en Latinoamérica, otra empresa es el BCP, Banco de Crédito de Perú, que también tiene montado este framework. Súper, mil gracias, César. Una pregunta del señor Hernando Vargas, quien nos acompaña desde Florida, Estados Unidos. ¿Cómo interacciona o convive SAFe con la PMO tradicional? O sea, la oficina de proyectos de una organización. Lo que normalmente hacen las organizaciones es que hacen una transformación de la PMO. Entonces ya lo llamamos APMO, Agile PMO. Entonces esa es la manera como normalmente se convive en las organizaciones y usualmente se da a través de una transformación ágil en donde las PMO también se volcan a un mindset agile, en donde, digamos, tenemos preceptos de lo que nos dice PMI, pero ya vamos migrando a los preceptos que hemos expuesto acá con respecto a lo que es SAFe. Mil gracias, César. Nos escribe Astrid Torres con su pregunta, ¿cuál sería el camino para iniciar con SAFe en una organización sin metodologías ágiles? Ya su empresa es nivel 3 de CMMI para desarrollo y servicios. El camino para iniciar SAFe es un poco extenso porque tenemos que tener Scrum con una buena implementación. Entonces, aquí tenemos que tener Scrum como primera instancia, debe ser, digamos, como nuestra base, ¿cierto? Todo eso que cobije en nuestro paraguas. Adicionalmente, tenemos que tener elementos como lo que es Kanban. Entonces, dentro de nuestra gestión también tenemos que aplicar Kanban, tenemos que aplicar Lean, tenemos que aplicar DevOps para nosotros poder, digamos, implementar SAFe. Pero si pudiese mencionar una manera muy simple y rápida, yo te diría que lo primero es poder implementar algunas prácticas de SAFe. El Pay Planning, por ejemplo, que es una planeación trimestral, es
un evento que es muy importante para muchas organizaciones. Digamos, algunos bancos con los que nosotros trabajamos tienen este evento implementado y no tienen SAFe en toda su magnitud, pero este evento les ha permitido hacer un cambio respecto a lo que es la planeación estratégica. Entonces, en esa planeación estratégica ya vinculan un componente como son los OKRs o los OKRs. Entonces, la implementación del Pay Planning o Program Increment Planning es un buen paso para iniciar una transformación hacia SAFe. Pero, como mencionaba, tenemos que tener muy claro nuestra base, que nuestra base tiene que estar supremamente sólida. Scrum, Kanban y Lean, ¿cierto? Y también tenemos que ir de la mano con lo que es DevOps a escala. Genial, mil gracias. Eso también, además de contestarle, perdón, a Astrid de la empresa Effective Computers, le contesta la pregunta que tenía Julio, si se puede implementar SAFe en una organización que no ha ingresado todavía a los temas de Scrum o de DevOps. Bueno, señores, se nos... La respuesta es muy complicada. Sí, se nos acaba el tiempo. Entonces, bueno, una preguntita más para aprovechar, y es ¿cuál sería? Sí, Pablo, nuestro vicepresidente de Processix, quien también nos está acompañando, no sé si desde la China o desde qué lugar del mundo hoy, nos dice que con mucho gusto pueden contar con Processix para poder implementar todas estas prácticas ágiles, también DevOps, SAFe cuando ya puedas escalar. Y esto pues lo podemos hacer de una forma pragmática, sin fanatismo y obviamente enlazada con todos los objetivos de rendimiento y de calidad de la organización. Estamos entonces para servirles en todos los temas. Nos pueden visitar en la página www.processix.com para que puedan ver las capacidades de nuestra organización para poderlos apoyar. Se pueden comunicar también con nosotros. Ahí les dejo la comunicación. Está diciendo Pablo que hoy está desde Medellín, pues, Ome. Ya está aprendiendo a hablar paisa, ya domina uno de los lenguajes en español de los diferentes lenguajes de Latinoamérica. Bueno, mil gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Siempre es una delicia compartir estos conocimientos a través de los webinars y a través obviamente de nuestras consultorías y el trabajo que hacemos con quienes ya han estado con nosotros, nuestros clientes que queremos mucho y a quienes no, que tengamos, Dios quiera, la oportunidad de apoyarlos en el futuro. Y a ti, César, bueno, espectacular tu presentación. Como siempre, muchas gracias por tu claridad, por la sencillez con que presentas todo. Y a todos un súper feliz fin de semana, que disfruten muchísimo su puente. Feliz viernes y gracias. Dios los bendiga. Muchas Gracias. gracias. Que estén muy bien. Gracias a todos.